Hay otro frente de la decadencia del régimen de Morena que todavía es más sórdido. La normalización que han hecho de la proximidad de los políticos mexicanos con las estructuras criminales. Además del desastre económico de este modelo que desprecia la competencia, la inversión, la libertad económica, con la misma arrogancia que presume transformar al país. Claudia Sheinbaum reconoció públicamente y con un desparpajo sumamente ofensivo que fumó marihuana. Digo, no es algo que no supiéramos. Pero todavía dice, no hay que hacer un gran escándalo de esto. Como si se tratara de un detalle pequeño, anecdótico, de una juventud rebelde. Uy, sí, qué padre era. El punto no es el consumo ocasional de la sustancia. El punto es que en el México de su juventud, igual que en el de hoy, el acceso a la marihuana no se resolvía en una farmacia ni en un laboratorio universitario. Pasaba necesariamente por redes de distribuidores, por delincuentes menores, mayores, por ese mundo subterráneo que alimenta el crimen organizado en todo el país. Claudia Sheinbaum no vivía en una burbuja de cristal, conocía por fuerza el entorno en el que se movían aquellos que le vendían. Hoy es presidente de la República, tiene a su disposición las instituciones de seguridad, de inteligencia, de procuración de justicia. Sin embargo, el país sigue ahogado por el crimen organizado, con los cárteles que operan como estados. Una violencia que no cede por ningún lado. Si alguien que conoció de cerca el mundo de los distribuidores ilegales llega al poder máximo y no logra o no quiere desarticular esas redes, ¿está protegiendo a los criminales? Porque el régimen predica que está luchando en contra de las adicciones, de las digitales, la regulación de las plataformas con un tono moralizante. Pero cuando se trata de las adicciones reales, de los delincuentes que las alimentan, lo que vemos es una burla. La confesión de Claudia Sheinbaum no es un detalle biográfico que haya salido en un libro, es evidencia de que el conocimiento del mundo criminal no se ha traducido en una política efectiva de contención ni de control. Al contrario, nos quedamos con la concepción de la percepción de que hay una complicidad, de una incapacidad deliberada que se instaló en Palacio Nacional y que cada día que pasa sin resultados nos refuerza la sospecha de que el poder y el crimen han aprendido a convivir, junto con la Cuarta Transformación. Esa percepción se refuerza con todos estos casos que, Dios mío, rayan en lo escandaloso, como el de Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana encabezada por Florian Tudor. Arcos participó en la creación de al menos 14 empresas fachada que fueron utilizadas para lavar recursos mediante inmuebles, autos y joyas. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas en el 2021 como parte de la Operación Caribe y aún así llegó a la Agencia Nacional de Aduanas durante la gestión de Rafael Marín Molinedo. Un lugar en donde fue identificado como su secretario particular. Háganme el chingado favor. Y el día de hoy este señor está comparando a Marín Molinedo en su carrera política dentro de Morena rumbo a la gobernatura de Quintana Roo. De operador financiero de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas en la Riviera Maya, a llegar a ser operador político del partido gobernante. Esa es la historia de este hombre. Es la demostración de que las fronteras entre el poder y el crimen se volvieron porosas o que simplemente no existen con el régimen de la 4T. Llamar a esto un narcopartido no es una exageración de retórica de opositores amargados, es la descripción de una realidad después de todo esto que estamos viendo. Una realidad que está documentada, que documenta que el aparato morenista está ignorando o que está relativizando. Dicen que hablan de honestidad, de austeridad republicana, pero acomodan en sus filas a todos estos personajes que tienen un pasado que olía o que huele a lavado de dinero, de estructuras criminales, crimen organizado, mafias, asesinatos, muertes, drogas, sexo, alcohol. ¿Qué transformación tan más singular la de Morena? Esa que convierte a los operadores de mafias extranjeras en aspirantes
a operadores políticos en México. Mientras tanto, el crimen se está infiltrando con mucha naturalidad, pero la economía se está asfixiando con un modelo de proteccionismo ideológico, de gasto faraónico, de ineficiencia crónica gubernamental que solamente se puede detener con discursos que suenen muy bonitos, pero con una dosis muy generosa de negación de la realidad. Porque los proyectos emblemáticos del sexenio anterior, la continuidad del sexenio actual, son monumentos al desperdicio, a la improvisación, al desprecio por la eficiencia. Son una bofetada al pueblo mexicano. El Tren Maya se anunció con presupuestos que se multiplicaron hasta superar los 500,000 millones de pesos y tiene unos sobrecostos obscenos, problemas ambientales, descarrilamientos, una lista interminable de litigios. La refinería de Dos Bocas triplicó su costo original y sigue muy lejos de operar al nivel prometido. Ni siquiera la han terminado. Pero eso sí, cómo devora recursos esa fregadera. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que construido sobre las ruinas de un aeropuerto cancelado en Texcoco, una decisión que destruyó la confianza de los inversionistas y enterró miles de millones de pesos en un agujero negro del que jamás vamos a saber qué carajos ocurrió, arrastra juicios laborales, una ocupación ridícula en comparación con las proyecciones que tenían tan triunfalistas y que decían que se iba a volver el mejor aeropuerto de América Latina. Mexicana de Aviación la resucitaron con dinero público como si el Estado debiera competir en un mercado que simplemente no comprende. La farmacia del pueblo de 15,000 millones de pesos, todos estos son ejemplos de proyectos que usan recursos, usan uno, otro y no generan ningún valor real. Se destruyó la confianza con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, se debilitó el Estado de Derecho con la reforma judicial, se espantó al capital con la retórica antiempresarial de aquellos que ven en cada empresario un enemigo de la clase. Y el resultado es un país que está creciendo por debajo de su potencial. Un país que tiene una inversión privada estancada. Un país que depende cada vez más del gasto público clientelar y de una promesa de prosperidad que se está yendo en subsidios electoreros. La Cuarta Transformación no construyó un modelo económico, construyó nada más un aparato de poder que utiliza el modelo económico anterior como base de su presupuesto para que esto se convierta en una herramienta de control político. Y cuando le dices, oye, hay que ser más eficiente, te desprecia inmediatamente, no quiere ser eficiente. ¿Para qué querría ser eficiente? ¿Eso de qué le sirve? Imaginen por un momento que el México que abandonara esos proteccionismos idiotas y abrazara un capitalismo real. No el capitalismo de amigos, el que conocemos, no el de las prebendas estatales, sino el capitalismo que tiene unas reglas muy claras, donde hay una competencia abierta, propiedad privada respetada, donde hay una apertura al mundo. Los países bálticos salieron, cuando se separaron de la Unión Soviética, estaban en la miseria más absoluta. México superaba como por 15 veces el Producto Interno Bruto de esos países, el per cápita me refiero, pero hoy nos superan a nosotros en PIB per cápita por 6, 7 u 8 veces. Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, eran basureros. Enterraron ese modelo, abrieron sus economías, atrajeron una inversión extranjera, liberalizaron los mercados y hoy son naciones prósperas, modernas, sumamente atractivas. Alemania del Este pasó de la ruina a la integración exitosa. Y el secreto no fue más Estado, no fueron más subsidios, no fueron más discursos sobre el pueblo. Fue una libertad económica, más seguridad jurídica, menos intervención arbitraria del poder. México tiene recursos naturales, tiene una ubicación geográfica privilegiada. Estamos pegados a la economía más grande del planeta. Tenemos una población joven, un tratado comercial que debería de ser una mina de oro. Si México abandonara esa obsesión por el control del Estado sobre los sectores estratégicos, si dejara de utilizar el presupuesto como una herramienta de clientelismo,
si respetara los contratos, si redujera la corrupción, que está acabando con la iniciativa privada, el potencial de crecimiento sería extraordinario. Habría mucho más empleos formales, más innovación, más infraestructura que funcionara, construida por aquellos que saben hacerlo. Habría menos proyectos faraónicos que se convierten en elefantes blancos financiados con el dinero de los contribuyentes. El proteccionismo de Morena no protege al pueblo, protege a la élite política, esa que vive del control de los recursos públicos, de la retórica antiempresarial, esos que se quedan con el dinero de las empresas porque te lo exigen para que hagan las cosas por ti. Ellos, los políticos. El capitalismo auténtico no es la ley de la selva, es el sistema que ha sacado a más personas de la pobreza en la historia de la humanidad. México podría ser el próximo caso de éxito si tuviera el coraje de abandonar el modelo que lo está empobreciendo bajo el disfraz de justicia social. El régimen de Morena con Claudia Sheinbaum a la cabeza está combinando toda esta infiltración criminal, la tolerancia, la misma incapacidad frente al crimen. Está combinando el fracaso económico en una especie de cóctel tóxico que nada más se puede sostener con una propaganda, con la polarización de la gente. La crítica no puede ser suave porque el daño es demasiado profundo, demasiado evidente. Mientras se están acomodando operadores de mafias rusias en las campañas, mientras los megaproyectos se convierten en agujeros negros de recursos, mientras se predica la lucha en contra de las adicciones sin tocar las redes que las están alimentando, el país está pagando el precio de haber confundido transformación con involución. Hay una alternativa, sí. Necesitamos instituciones que no protejan a los criminales. Necesitamos que haya una seguridad efectiva, que haya una economía abierta, que premie el mérito y no la lealtad política. Mientras el actual modelo esté prevaleciendo, México va a seguir atrapado en la trampa de un partido que habla de pueblo, mientras que el sistema está construyendo un sistema en donde el crimen y la ineficiencia se sienten como si estuvieran en su casa. Porque es de ellos, para ellos y por ellos.